Estás escuchando una explicación técnica diseñada para ayudarte a dormir. No necesitas prestar atención completa. Puedes simplemente escuchar la voz y dejar que las explicaciones sigan su curso. Si te quedas dormido, está funcionando exactamente como debe. Hoy te voy a explicar cómo funcionan los sistemas de ventilación de una forma lenta, técnica y tranquila. Los sistemas de ventilación existen para mover aire de un lugar a otro. Su función principal es renovar el aire, eliminar aire viciado y permitir la entrada de aire más limpio. En espacios cerrados como casas, oficinas, hospitales y edificios industriales. Aunque parezcan simples, los sistemas de ventilación combinan varios componentes mecánicos que trabajan de forma continua y repetitiva. Uno de los componentes más importantes es el ventilador. El ventilador es el encargado de mover el aire, gira de forma constante, empujando el aire a través de conductos. Estos conductos suelen ser tubos largos, hechos de metal o materiales aislantes, que guían el aire desde un punto a otro. El aire puede ser extraído del interior o introducido desde el exterior. Dependiendo del diseño del sistema, en muchos edificios, el sistema de ventilación funciona las 24 horas del día. Incluso cuando nadie lo nota, el aire entra, circula y sale una y otra vez de forma constante. Para que el aire se mueva correctamente, el sistema utiliza diferencias de presión. Cuando el ventilador gira, crea una zona de presión más baja que hace que el aire se desplace hacia esa zona. Este movimiento no es brusco, es gradual y continuo. El aire nunca se detiene por completo, solo cambia de dirección y velocidad. En algunos sistemas, el aire pasa primero por filtros. Estos filtros atrapan polvo, partículas pequeñas y otros elementos del ambiente. El filtro se va llenando lentamente y por eso necesita mantenimiento periódico. Cuando el filtro está limpio, el aire fluye con mayor facilidad. Cuando está sucio, el sistema necesita trabajar un poco más. Después del filtro, el aire suele pasar por rejillas, que distribuyen el flujo de manera uniforme. Estas rejillas evitan corrientes fuertes y ayudan a que el aire se mezcle suavemente con el ambiente. En sistemas más avanzados, la ventilación se combina con calefacción o refrigeración. Pero el principio básico sigue siendo el mismo: mover aire de forma controlada, lenta y repetitiva. El sistema no piensa, no decide, simplemente ejecuta el mismo ciclo una y otra vez. Encender, mover aire, mantener el flujo y continuar durante horas, durante días, durante años. Los sistemas repetitivos funcionan mejor cuando no llaman la atención, cuando simplemente existen. Una cinta transportadora no necesita supervisión constante, no necesita correcciones, no necesita decisiones, solo necesita tiempo y movimiento continuo. Un motor gira despacio, muy despacio, sin cambios bruscos, sin interrupciones. Ese movimiento constante se transmite a través de la estructura de forma pareja. La banda avanza, regresa al inicio y vuelve a avanzar.
una y otra vez. No hay un principio claro, no hay un final definido, solo un ciclo que se repite siempre igual. Los rodillos giran con la misma presión, con el mismo contacto, una vuelta tras otra. Nada se acelera, nada se detiene de repente. Todo continúa, con paciencia. El cerebro humano responde bien a los patrones repetidos, a las secuencias previsibles. Cuando sabe que no habrá sorpresas, que no habrá cambios, puede relajarse, escuchar una voz lenta, con frases simples, separadas, repetidas, previsibles. Permite que la mente deje de anticipar, deje de vigilar, deje de sostener tensión. No hay instrucciones, no hay objetivos, no hay nada que resolver, solo tiempo, pasando lentamente. Y mientras eso ocurre, el cuerpo puede aflojarse, los músculos descansar, la respiración hacerse más larga. Todo sigue funcionando, incluso cuando no prestas atención, incluso cuando el sueño llega. La cinta sigue girando, sin esfuerzo, sin apuro, siempre igual. Y tú puedes descansar sin hacer nada más. Los sistemas repetitivos funcionan mejor cuando no llaman la atención, cuando simplemente existen. Una cinta transportadora no necesita supervisión constante, no necesita correcciones, no necesita decisiones, solo necesita tiempo y movimiento continuo. Un motor gira despacio, muy despacio, sin cambios bruscos, sin interrupciones. Ese movimiento constante se transmite a través de la estructura de forma pareja. La banda avanza, regresa al inicio y vuelve a avanzar una y otra vez. No hay un principio claro, no hay un final definido, solo un ciclo que se repite siempre igual. Los rodillos giran con la misma presión, con el mismo contacto, una vuelta tras otra. Nada se acelera, nada se detiene de repente. Todo continúa, con paciencia. El cerebro humano responde bien a los patrones repetidos, a las secuencias previsibles. Cuando sabe que no habrá sorpresas, que no habrá cambios, puede relajarse, escuchar una voz lenta, con frases simples, separadas, repetidas, previsibles. Permite que la mente deje de anticipar, deje de vigilar, deje de sostener tensión. No hay instrucciones, no hay objetivos, no hay nada que resolver, solo tiempo, pasando lentamente. Y mientras eso ocurre, el cuerpo puede aflojarse, los músculos descansar, la respiración hacerse más larga. Todo sigue funcionando, incluso cuando no prestas atención, incluso cuando el sueño llega. La cinta sigue girando, sin esfuerzo, sin apuro, siempre igual. Y tú puedes descansar sin hacer nada más. Los sistemas repetitivos funcionan mejor cuando no llaman la atención, cuando simplemente existen. Una cinta transportadora no necesita supervisión constante, no necesita correcciones, no necesita decisiones, solo necesita tiempo y movimiento continuo. Un motor gira despacio, muy despacio, sin cambios bruscos, sin interrupciones. Ese movimiento constante
se transmite a través de la estructura de forma pareja. La banda avanza, regresa al inicio y vuelve a avanzar una y otra vez. No hay un principio claro, no hay un final definido, solo un ciclo que se repite siempre igual. Los rodillos giran con la misma presión, con el mismo contacto, una vuelta tras otra. Nada se acelera, nada se detiene de repente. Todo continúa, con paciencia. El cerebro humano responde bien a los patrones repetidos, a las secuencias previsibles. Cuando sabe que no habrá sorpresas, que no habrá cambios, puede relajarse, escuchar una voz lenta, con frases simples, separadas, repetidas, previsibles. Permite que la mente deje de anticipar, deje de vigilar, deje de sostener tensión. No hay instrucciones, no hay objetivos, no hay nada que resolver, solo tiempo, pasando lentamente. Y mientras eso ocurre, el cuerpo puede aflojarse, los músculos descansar, la respiración hacerse más larga. Todo sigue funcionando, incluso cuando no prestas atención, incluso cuando el sueño llega. La cinta sigue girando, sin esfuerzo, sin apuro, siempre igual. Y tú puedes descansar sin hacer nada más. Los sistemas repetitivos funcionan mejor cuando no llaman la atención, cuando simplemente existen. Una cinta transportadora no necesita supervisión constante, no necesita correcciones, no necesita decisiones, solo necesita tiempo y movimiento continuo. Un motor gira despacio, muy despacio, sin cambios bruscos, sin interrupciones. Ese movimiento constante se transmite a través de la estructura de forma pareja. La banda avanza, regresa al inicio y vuelve a avanzar una y otra vez. No hay un principio claro, no hay un final definido, solo un ciclo que se repite siempre igual. Los rodillos giran con la misma presión, con el mismo contacto, una vuelta tras otra. Nada se acelera, nada se detiene de repente. Todo continúa, con paciencia. El cerebro humano responde bien a los patrones repetidos, a las secuencias previsibles. Cuando sabe que no habrá sorpresas, que no habrá cambios, puede relajarse, escuchar una voz lenta, con frases simples, separadas, repetidas, previsibles. Permite que la mente deje de anticipar, deje de vigilar, deje de sostener tensión. No hay instrucciones, no hay objetivos, no hay nada que resolver, solo tiempo, pasando lentamente. Y mientras eso ocurre, el cuerpo puede aflojarse, los músculos descansar, la respiración hacerse más larga. Todo sigue funcionando, incluso cuando no prestas atención, incluso cuando el sueño llega. La cinta sigue girando, sin esfuerzo, sin apuro, siempre igual. Y tú puedes descansar sin hacer nada más. Los sistemas repetitivos funcionan mejor cuando no llaman la atención, cuando simplemente existen. Una cinta transportadora no necesita supervisión constante, no necesita correcciones, no necesita decisiones, solo necesita tiempo y movimiento continuo.
Un motor gira despacio, muy despacio, sin cambios bruscos, sin interrupciones. Ese movimiento constante se transmite a través de la estructura de forma pareja. La banda avanza, regresa al inicio y vuelve a avanzar una y otra vez. No hay un principio claro, no hay un final definido, solo un ciclo que se repite siempre igual. Los rodillos giran con la misma presión, con el mismo contacto, una vuelta tras otra. Nada se acelera, nada se detiene de repente. Todo continúa, con paciencia. El cerebro humano responde bien a los patrones repetidos, a las secuencias previsibles. Cuando sabe que no habrá sorpresas, que no habrá cambios, puede relajarse, escuchar una voz lenta, con frases simples, separadas, repetidas, previsibles. Permite que la mente deje de anticipar, deje de vigilar, deje de sostener tensión. No hay instrucciones, no hay objetivos, no hay nada que resolver, solo tiempo, pasando lentamente. Y mientras eso ocurre, el cuerpo puede aflojarse, los músculos descansar, la respiración hacerse más larga. Todo sigue funcionando, incluso cuando no prestas atención, incluso cuando el sueño llega. La cinta sigue girando, sin esfuerzo, sin apuro, siempre igual. Y tú puedes descansar sin hacer nada más. Los sistemas repetitivos funcionan mejor cuando no llaman la atención, cuando simplemente existen. Una cinta transportadora no necesita supervisión constante, no necesita correcciones, no necesita decisiones, solo necesita tiempo y movimiento continuo. Un motor gira despacio, muy despacio, sin cambios bruscos, sin interrupciones. Ese movimiento constante se transmite a través de la estructura de forma pareja. La banda avanza, regresa al inicio y vuelve a avanzar una y otra vez. No hay un principio claro, no hay un final definido, solo un ciclo que se repite siempre igual. Los rodillos giran con la misma presión, con el mismo contacto, una vuelta tras otra. Nada se acelera, nada se detiene de repente. Todo continúa, con paciencia. El cerebro humano responde bien a los patrones repetidos, a las secuencias previsibles. Cuando sabe que no habrá sorpresas, que no habrá cambios, puede relajarse, escuchar una voz lenta, con frases simples, separadas, repetidas, previsibles. Permite que la mente deje de anticipar, deje de vigilar, deje de sostener tensión. No hay instrucciones, no hay objetivos, no hay nada que resolver, solo tiempo, pasando lentamente. Y mientras eso ocurre, el cuerpo puede aflojarse, los músculos descansar, la respiración hacerse más larga. Todo sigue funcionando, incluso cuando no prestas atención, incluso cuando el sueño llega. La cinta sigue girando, sin esfuerzo, sin apuro, siempre igual. Y tú puedes descansar sin hacer nada más.